Soy Emilio Pazmiño y esta es la tortuga gigante de Galápagos. Hoy estamos aquí en la isla de San Cristóbal, en la reserva de tortugas conocido como la Galapaguera. Y atrás mío pueden ver la cantidad de tortugas gigantes que hay. Eso es porque hoy de mañana les dieron de comer, así que todas vienen acá a desayunar. Fueron precisamente estos animales que le dieron el nombre de archipiélago, Galápagos. Porque en los tiempos coloniales, los españoles que llegaron a las islas vieron estas tortugas y pensaron que el caparazón de ellos era como un galápago, otro nombre para una montura. Así que se llaman las tortugas Galápagos. Aquí en la tortuguera, todos los ejemplares son marcados con un número para poder identificarlos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que esta de aquí es la tortuga número 15. En tiempos prehistóricos, las tortugas gigantes eran mucho más común globalmente. Se cree que habían poblaciones en las Islas Canarias o en el Caribe, por ejemplo. Pero hoy en día solo quedan en dos lugares. Aquí, en las Islas Galápagos, y en una pequeña isla que se llama Aldabra, a 700 kilómetros al este del país africano de Tanzania. Miren el tamaño de este ejemplar. La tortuga de Galápagos es la tortuga terrestre más grande del mundo. Pueden crecer hasta casi 2 metros de longitud y pesar más de 250 kilos. Se cree que estas tortugas llegaron aquí de la misma manera que lo hicieron otros reptiles nativos, como las iguanas marinas. Sus antepasados en el continente probablemente fueron arrastrados accidentalmente por corrientes oceánicas y por casualidad terminaron en las islas. Esta teoría está respaldada por el hecho de que, a pesar de su tamaño masivo, sus caparazones son en su mayoría huecos por dentro y por lo tanto más livianos de lo que parecen, lo que les permite flotar. Sus cuellos largos también les permiten mantener su cabeza bien arriba de la superficie del agua, y es así que ellas pudieron viajar entre las islas y establecer tantas poblaciones diferentes. Aparte de la lechuga que le dan los cuidadores aquí, las tortugas comen un tipo de vegetación muy diverso: cactus, hierbas, otros tipos de céspedes que encuentran aquí en la isla, nativos, y también los frutos de este árbol, que se llama la manzanilla. Pero ahora, yo no lo puedo tocar porque este árbol y sus frutos son extremadamente tóxicos para los humanos. Pero para las tortugas no hay ningún problema. Desafortunadamente, aún siguen con mucho riesgo de extinción. Se cree que solo aquí, en la isla de San Cristóbal, antes de que lleguen los colonizadores, habían más de 100.000 tortugas. Pero hoy en día solo quedan unas pocas miles. Hace cientos de años los piratas los usaban como una fuente de comida y de agua, porque ellas pueden durar hasta un año sin tomar agua y tienen una reserva aquí en el estómago que uno hasta lo puede abrir y tomárselo. Entonces ellos llenaban los barcos con cientos de estos animales durante sus viajes largos en el océano. Y los riesgos modernos son la destrucción de hábitats, la urbanización y las especies invasoras. Los perros, los gatos, las ratas se comen a los huevos y a las tortugas bebés. Y hace algunos años también había un problema con los chivos, porque los chivos son mucho más rápidos que estas tortugas y se comían toda la vegetación y muchas tortugas se murieron de hambre. Pero el gobierno ecuatoriano tuvo un programa para erradicar a los chivos y después de algunos años mataron más de 250.000 chivos y ahora las islas están libres de este problema. Pero gracias a iniciativas como esta y por supuesto la reproducción en cautiverio de estas tortugas, sus números se están recuperando y pronto podrá ser una historia exitosa de conservación. Ya que tienen este programa de reproducción, la Galapaguera alberga tortugas de todos los tamaños y edades, desde los machos más grandes a juveniles de tamaño mediano y hasta crías recién nacidas. El género de cada tortuga bebé se determina dentro del huevo, dependiendo de la temperatura de su ambiente cercano. Las temperaturas más cálidas producen hembras, mientras que las temperaturas más frías producen machos. En este gráfico podemos observar no solo la diferencia en la forma de los caparazones de estas tortugas, pero sino la distribución geográfica de todas las especies. Todas las especies de tortugas de Galápagos pertenecen al género Geocheilodon, pero cada uno tiene un nombre de especie diferente. Por ejemplo, la de aquí, de San Cristóbal, es la Chatamensis. En cada isla donde están presentes las tortugas tienden a tener solo una especie, pero en la isla más grande del archipiélago, Isabela, cada volcán diferente tiene una especie, que son 5 en total. Ahora, si ven aquí, dice que hay 11 especies, pero en realidad está un poquito desactualizado este mapa, porque ahora hay 12. Porque en el 2019 una expedición aquí a Fernandina encontró un espécimen hembra, después de más de 100 años de que se creyó extinta.
Un dato curioso es que técnicamente nosotros no estamos en el hábitat natural de la tortuga de San Cristóbal. Ellas son endémicas a esta zona, el norte de la isla, en la Galapaguera natural. Nosotros estamos aquí, en la Galapaguera del Cerro Colorado. Ellos fueron transportados unos 70 kilómetros hacia el sur, en un proceso que solo se demoró 12 horas. Este centro fue creado para garantizar la recuperación y supervivencia de la especie. Pero de pura coincidencia, este proyecto se desarrolló en julio del 2002, que fue cuando yo nací. Y ahora, en el 2021, en el día de mi cumpleaños, ambos estamos cumpliendo los 19 años. Bueno, creo que ya terminaron de desayunar. Como pueden ver, ya se están yendo la mayoría. Pero qué increíble fue poder compartir un momento con estas maravillosas tortugas. Así que, bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.